El proceso penal es la estructura creada por la ley procesal para que los sujetos procesales, es decir, los ciudadanos en su condición de parte, solucionen las controversias ante la jurisdicción. Es decir, es el mecanismo que crea la ley procesal para solucionar una controversia. Comprende lo que son todas las fases del proceso, desde la presentación, la preliminar hasta la fase de juicio. Todo eso comprende lo que es el proceso. Mientras que el procedimiento son el conjunto de relaciones que se cumplen de manera concatenada para que las personas logren tutelar su pretensión o su defensa, dependiendo. Es decir, son todos los actos procesales que se cumplen dentro de lo que es el proceso. Recordemos primero que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el proceso constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia. Para la realización de la justicia, que debemos conocer primero la realidad de lo que aconteció para que el tribunal pueda juzgar de buena manera. Para eso debe tener un objeto y un fin. ¿El objeto cuál es? El objeto es la investigación y el esclarecimiento de una conducta de la vida real, la cual la ley tipifica como un delito. Ese es el objeto, mientras que el fin es la búsqueda de la verdad histórica. Sí, los principios son aquellas directrices sobre las cuales se funda el ordenamiento jurídico procesal, es decir, son aquellas funciones que sintetizan el modo de ser y de funcionar de un ordenamiento jurídico, mientras que las garantías constituyen aquellos preceptos que van a resguardar la protección y el respeto a la dignidad de las partes dentro del proceso. ¿Por qué? Porque las garantías recogen aquellos preceptos fundamentales para la protección de todos los ciudadanos sin distinción alguna. Esto incluye el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros. Los principios de garantía se encuentran en el Código Orgánico Procesal Penal, título preliminar, y comprenden desde el artículo primero hasta el artículo 23. Van de la siguiente manera. Desde el artículo primero al séptimo, los cuales son el juicio previo y debido proceso, el ejercicio de la jurisdicción, la participación ciudadana, la autonomía e independencia de los jueces, la autoridad del juez, la obligación de decidir y el juez natural son un principio. Luego, lo que son del octavo al décimo comprenden lo que son la presunción de inocencia, la afirmación de libertad y el respeto a la dignidad humana, los cuales son garantías. Luego tenemos el artículo 11º, que es la titularidad de la acción penal, la cual es un principio. Tenemos el artículo 12º y 13º, que son la defensa e igualdad entre las partes y la finalidad del proceso, que comprenden una garantía. Tenemos también el artículo 10 al 18, que son la publicidad, la inmediación, la concentración y la contradicción, los cuales son principios. El 19 y el 20, que son control de la constitucionalidad y única persecución, los cuales son garantías. El 21 y 22, que es la cosa juzgada y la apreciación de pruebas, los cuales son principios. Y por último, el 23, que es la protección de las víctimas, lo cual recoge una garantía fundamental. Los delitos de acción son aquellos en los que le corresponde a la víctima accionar el proceso penal, simplemente a ella. ¿Por qué? Porque es ella la quien es directamente afectada por dicho delito. Mientras que los delitos de acción pública, recordemos que además de afectar como tal a lo que es la víctima, se expande a tal punto de afectar también el orden público y el orden social. En los delitos de instancia privada no, el único afectado es la víctima. Por eso es que recae sobre ella el poder accionar este sistema, salvo ciertas excepciones, como la última parte del artículo 25 del COP, que establece lo que es la edad del estado mental, o si los representantes están implicados en el delito. ¿Cuáles son estos? Son la difamación, la injuria y la calumnia. Las excepciones son el conjunto de oposiciones que puede interponer el imputado o su asesor técnico con el fin de suspender o dar fin a la persecución penal. Se encuentran tipificadas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo la existencia de una cuestión prejudicial, la incompetencia del tribunal, la falta de jurisdicción, la extinción de la acción penal, el indulto
Y el numeral 4, que lo dejé para último porque tiene varios literales, viene siendo una acción promovida ilegalmente, la cual será en los casos de la cosa juzgada, de que los hechos no revisten de carácter penal, una nueva persecución en contra del imputado, la prohibición legal de intentar la acción propuesta, incumplimiento de los requisitos, cuando, cuando hay falta de legitimación, cuando hay falta de capacidad del imputado, cuando hay falta de requisitos existenciales en lo que es la acusación fiscal, la acusación del Ministerio Público. Si concurren en dos o más excepciones, estas deben ser presentadas de manera conjunta. Según el artículo 28, también dice que las excepciones deben ser interpuestas en la fase preparatoria ante el juez o jueza de control. Sin embargo, pueden ser interpuestas en cualquier fase del proceso, pero por lo menos si en la fase preparatoria debe ser hasta 5 días antes de la acusación fiscal. Si se van a interponer en la audiencia preliminar, debe ser por no haber sido interpuestas en la fase anterior o porque se fundan en hechos nuevos. Y si se van a interponer las excepciones en lo que es la fase de juicio, ha de ser al momento de la apertura del debate. El principio de oportunidad es una de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, la cual se da ante el imputado por aquel delito conocidos como delitos de bagatela, que tienen tan poca relevancia que no constituyen una afectación directa al orden público y social. ¿Sí? Entonces, este tipo de delitos que aparte de ser menos graves con una pena menor a 8 años, y nos encontramos también a aquel imputado es una persona que a lo mejor nunca había transitado por la vía delictual, entonces tiene todo, tiene todas las ganas de reivindicarse, entonces le solicita al juez esta medida con el fin de que le dé, como su propio nombre le dice, una segunda oportunidad, ya dada la poca importancia de la que reviste dicho delito. Como por ejemplo, si yo estoy en mi negocio y de repente llega Pedro, y entonces Pedro vio ahí una gorra que se parece a una gorra que él tenía y Pedro pensó que era la de él y se la llevó. Yo llegué, empecé a pelear y un oficial que estaba ahí dio la información por radio y más adelante otro policía que escuchó detuvo a Pedro y se lo llevaron a su presentación y pues resulta que Pedro era un hombre que nunca había estado inmiscuido en ningún tipo de problema, y menos en problemas policiales. Entonces, y al ser una gorra, ser algo de tan poco valor, pues el juez le da esta nueva oportunidad o esta medida de prosecución del proceso para no darle larga, mejor dicho. El acuerdo reparatorio es también una fórmula alternativa a la prosecución del proceso en la cual consiste en que ambas partes, tanto la víctima como el imputado, llegan a un convenimiento en el cual se da la opción de que el imputado logre indemnizar o resarcir el daño causado por el delito. Este tipo de acuerdos reparatorios, recae únicamente sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial o sobre lo que son delitos culposos contra las personas. Como por ejemplo, José es un señor ya de edad adulta y José se monta en su vehículo, un vehículo Aveo automático, y porque va a salir, entonces él se monta, acomoda la transmisión y en vez de colocarla en drive la colocó en retroceso. Cuando el hombre presiona el pedal resulta que el auto se va hacia atrás, ocasionando una colisión con un vehículo que estaba en la parte posterior y causándole una agresión a la persona que se encontraba dentro del vehículo. Pero ¿qué pasó? Ambas partes llegaron a un acuerdo de que él le iba a indemnizar los daños, tanto por los daños que le hizo físicamente como los que le ocasionó al vehículo. Entonces así se ahorraron la parte de lo que es todo el proceso penal y se ahorraron todos esos costos procesales. Los plazos para los acuerdos reparatorios se van a dar hasta el momento en el que se cumple el acuerdo o si es el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, este no podrá excederse de hasta 3 meses. La suspensión condicional del proceso
consiste en detener el ejercicio de la acción penal a favor del imputado que cometió un delito, quien se someterá durante un plazo a una serie de condiciones u obligaciones legales que el tribunal o el juez le va a asignar, con el fin de que al cumplirlas a cabalidad provoque la extinción de la acción penal. Deben ser delitos que sean menores de 8 años, y en los casos de que la persona no cumpla con las obligaciones impuestas por el juez o se vea un elemento de convicción que lo relacione con algún otro delito, el juez procederá a quitarle la medida. Y recordemos que las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso tienden a que uno de los requisitos es la admisión de hechos, ¿sí? En este caso, cuando el juez le revoca la medida, procede a sentenciarlo conforme al procedimiento de admisión de hechos. También, dependiendo de la gravedad del incumplimiento o de la infracción en vez de revocarle la medida, el juez puede asignarle un nuevo plazo, el cual puede ser por lo menos de un año. Un ejemplo de esto sucede por lo menos en los casos de aprovechamiento de vehículo proveniente del delito, en el cual, como es un delito que es menos de 8 años, el juez puede otorgarle una suspensión condicional del proceso, obligando a la persona a, a entregar un mercado, a un orfanato, a un ancianato, consignando el correspondiente recibo ante la oficina del alguacilazgo. Presentaciones cada 30 días en la oficina del alguacilazgo y asistir a la audiencia de verificación de condiciones. La extinción de la acción penal es el cese de la persecución por parte de los organismos del Estado para imponer o hacer exigible una sanción hacia un imputado, debido a que estas circunstancias que están previstas en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal son de tal manera que provocan la extinción o la nulidad o el desvanecimiento de la acción penal por no tener a quien adjudicársele, ¿sí? Por lo menos, estas vienen siendo la muerte del imputado, la amnistía, el desistimiento o abandono de la causa en los casos de acusación privada, el pago de la sanción previo a la admisión de hechos en los delitos que contemplen esa sanción, la, la aplicación del criterio de oportunidad. Recordemos que las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, pues dan proceso a la extinción de la acción penal. Y por último, la prescripción. En el proceso penal podemos hablar de la acción civil solo cuando estamos en los casos que tienen que ver con restitución, reparación o indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Para poder accionar esta vía civil dentro del proceso penal, debemos estar claros que simplemente recaerá sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial o sobre la indemnización por daños y perjuicios. Esto incluye, como ya lo dije, los bienes y también todos aquellos daños a la integridad física y psicológica de la persona. Para poder solicitarla o para poder interponerla, debe ya existir una sentencia de carácter penal para poder yo accionar la vía civil. Y la víctima tiene la opción de o proseguir esta acción civil dentro del proceso penal o iniciar un proceso civil aparte.